En una isla remota, perdida, en mitad de la nada, un lugar con sus propias leyes y normas, más allá de la maldad y la crueldad de algunos habitantes, existe un poder escondido, un secreto que influye directamente en el desarrollo de la comunidad, apresado para aprovecharse de su inconmensurable presencia. Algo sobrenatural que se cierne constantemente sobre sus habitantes, ajenos totalmente a esto. Una pequeña localidad regida por 3 personajes sádicos y crueles que no dudan en imponer la justicia que creen oportuna cuando las cosas no van como quieren o tienen establecido. Pero todo cambia con la visita de un joven. Buscando a su hermana, la cual ha sido secuestrada por una secta, intentará meterse entre ellos y pasar desapercibido hasta dar con ella y sacarla de allí. Lo que va a encontrar, el porqué del rapto de esta y todos los misterios que guarda el pueblo al que ha ido a parar, van a suponer la odisea macabra más violenta y perturbadora imaginable, donde sí, algo se oculta en el bosque, pero de una manera como no habíamos visto hasta el momento. El Apóstol. Una de las sectas más peligrosas del cine de terror de los últimos años. Como en toda buena cinta de folk horror que se precie, en los cultos extraños y aislados de la civilización siempre suele haber algún elemento religioso, alguna adoración a entidades y presencias que viven en el lugar donde se va a desarrollar la acción. Y como también suele ser habitual, la importancia y trascendencia de estas suelen dinamitar el argumento cuando despiertan, aparecen o se dejan ver. Pero si algo hace bien Apostle es girar completamente eso. A comienzos de 1900, un joven decide cruzar el mar para sacar a su hermana de allí y vengarse por lo que han hecho pasar a su familia. Sin que nadie se entere de cuáles son los motivos reales de su llegada, el plan es infiltrarse en la sociedad de Eridsen, esa isla británica, en sus costumbres, etc., y mientras, sigilosamente, investigar su paradero. Aunque nada más llegar, se da cuenta del fanatismo religioso extremo y de las normas estrictas impuestas por los que parecen liderar entre todos, sobre todo de la mano del profeta Malcolm, cabeza de su sistema de creencias paganas, en el que veneran a su propia diosa y practican sus propios rituales. Pero claro, la supervivencia de los habitantes no puede únicamente solucionarse con fe. Los campos comienzan a pudrirse y la comida escasea. Necesitan dinero. Y para ello secuestran a la joven hermana del protagonista, ambos pertenecientes a una familia adinerada a la que pretenden pedir un generoso rescate. El padre, en lugar de ceder a sus demandas, envía a Thomas a recuperarla. Así da el pistoletazo de salida a una de las mejores producciones originales del terror de toda la historia de Netflix, un cuento que gracias a la incertidumbre que provocan sus personajes y las cosas raras que empiezan a suceder allí, en la que con el paso de los minutos nos sentimos más desconcertados y no sabemos qué ocurre realmente. Gareth Evans, el director de The Raid, recuperaba en 2018 el relato sectario de toque inglés que se hizo fuerte en la década de los 70 y que sobre todo con The Wicker Man sentaría un precedente único y un pilar gigante para una temática que nos iba a deparar grandes producciones a lo largo del tiempo, como por ejemplo esta, en la que a pesar de dejarse influir por las fórmulas establecidas en este tipo de historias, su violencia gráfica, sus ideas grotescas y ese trasfondo místico y mágico consiguen compactar una muy buena película de horror. Pero donde a mí me termina ganando es por el breve pero gran imaginario que despliega en su segunda mitad, en sus extrañas criaturas, una especie de protector, de guardián sin identidad, sin rostro, sin origen, y el plato estrella. Imagino que casi todos los que andéis por aquí la habéis visto, pero bueno, que sepáis que a partir de ahora vienen spoilers. En contra de lo que podía parecer al principio, la de Eridsen no es una presencia tiránica que demanda la sangre de sus devotos y les acecha en cuevas sangrientas, que es lo que nos podríamos esperar, sobre todo los más conocedores de este tipo de largometrajes. Nada más lejos de la realidad. Una diosa de la naturaleza esclavizada por los líderes de la isla que muchos años atrás llegaron a sus costas buscando un futuro mejor. Cuando averiguaron cómo aprovecharse de su poder, la encadenaron y la hicieron enfermar a base de explotarla. Así que el verdadero mal no viene de donde parecía en un principio, esa divinidad despiadada, sino del ser humano y sus extremas convicciones. Un mensaje poderoso y potente que nos habla de la maldad intrínseca en nuestra especie y cómo por egoísmo y supervivencia es capaz de no solo secuestrar, como vemos en el punto de partida de la peli, sino de incluso llegar a encadenar a una todopoderosa deidad para aprovecharse de ella, formando toda una sociedad alrededor de ese acto horrible que mantienen en secreto. Otro punto importante de la trama es quién es ese apóstol que hacen referencia en el título. Cuando Thomas llega para rescatar a su hermana, el alma de la diosa se le aparece por las esquinas, no lo sabemos aún, pero le está pidiendo ayuda, que salve a la isla del desastre. De hecho, en la parte final del film le dice: te he esperado mucho tiempo, hijo mío, cuando por fin rompe sus cadenas y se consume entre el fuego. Pero a pesar de arder, no muere, no del todo, porque alguien tiene que ocupar su lugar. Exacto, el apóstol. Y ese no es otro que el protagonista, que como vemos es tocado por esta, traspasándole, podríamos decir, una especie de alma o de cualidad metafísica que la hace continuar existiendo, pero de otra manera. Algo que presenciamos justo en la escena final, donde Thomas empieza a fusionarse con la naturaleza y a formar parte de la misma isla.
Así acaba la película, dando a entender que la vida allí seguirá, pero con un nuevo dios, que al parecer estaba destinado a serlo. Y junto a él tiene a su primer devoto, a Malcolm, que sigue vivo, el cual parece entender enseguida lo que pasa. Un cierre que no intenta hacer ningún tipo de justicia ni que busca el happy ending, sino que deja en una acertada ambigüedad argumental si la diosa consiguió la venganza que quería o no. Aún marchándose y desapareciendo entre las llamas, su divinidad no desaparece con el cuerpo al ser traspasada a Thomas, dejando una pequeña ventana abierta a la interpretación del espectador, aunque para mí tiene un final bastante acertado una vez conocemos todas las vías de la historia. De hecho, si lo pensamos, también podemos interpretar que ni tan siquiera sea una diosa, sino la propia esencia de la isla, el alma, la vida, vamos, la madre naturaleza en representación física. Lo que sí está claro es el mensaje ecológico para nada sutil y bastante impactante, y sobre cómo esa naturaleza es torturada, explotada y saqueada durante la historia por la humanidad sin que parezca importarle a nadie. ¿Y qué pasa con la otra criatura, ese guardián de aspecto demencial que alimenta a la diosa? Pues el llamado Grinder es aparentemente en parte humano y en parte también isla. Su máscara de mimbre cubre su rostro haciéndole parecer un autómata, algo ciego, falto de visión. El Grinder es una manifestación de la perversión de la relación de la humanidad con la diosa, con la propia naturaleza. Estamos ante una película totalmente alegórica que potencia todo ese horror directo y visceral que deja ver en la superficie, con mucho más en su interior, si, como hemos hecho, nos ponemos a mirar un poco más dentro. El Apóstol es una de las imprescindibles del folk horror del siglo XXI, junto a Midsommar, El Infinito o The Sacrament, forma parte de las top a la hora de viajar a lugares perdidos de la mano de Dios para sumergirse en cultos, profetas, religiones extrañas y rituales macabros. Obviamente imperfecta, con un montaje que no le hace justicia en muchos puntos, quizá por su lanzamiento directamente a Netflix, quién sabe, pero que a nivel técnico, interpretaciones, efectos, fotografía, dirección y prácticamente en todo lo demás, podría haber sido una película lanzada directamente a cines, sin ningún problema, homenajeando a claros exponentes del folk horror británico clásico y más actual, sabiendo cuáles son sus raíces y el camino por el que debe transcurrir, sin caer en lo esperable y con tiempo para, como he dicho, ser mucho más tras su fachada. Por cierto, si os mola este rollo, os recomiendo enormemente el documental Woodlands Dark and Days Bewitched, 3 horas maravillosas entre largometrajes que abordan temas como el del Apóstol a lo largo de la historia del cine. Por cierto, el Apóstol, que si por lo que sea la teníais pendiente y os apetece, todavía anda por la plataforma de vídeo, así que le podéis dar un vistazo sin miedo, sobre todo si os gustan estos temas. Una de las que recuerdan irremediablemente los mejores tiempos de Netflix, cuando teníamos estrenos potentes de terror originales casi por semana. Pero bueno, dejadme vuestra interpretación del Apóstol en la caja de comentarios y qué pensáis de ella, si os gusta tanto como a mí o no. Sé que es una cinta que suele causar disparidad de opiniones, así que os leo, sabéis que ese like siempre ayuda y suscribíos si os va el horror. Mil gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir apoyando esto de la manera que lo hacéis, si os quiere un huevaco. Y gente, nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.